¿Qué hola, gente? ¿Cómo andamos? ¿Qué onda, mi gente? Sean bienvenidos a a un en vivo más aquí en su canal. Espero, como siempre, les pregunto que se esté escuchando bien. Y como ya vieron en el título, en la miniatura y en el título del video, pues ya saben lo que vamos a hacer. Hace mucho que estábamos pensando en hacerles una resortera artesanal. De hecho, en un video ya les habíamos mostrado haciendo una y todo ese asunto, pero que vean paso por paso cómo es que la hacemos nosotros. Y más que nada para que no haya truco ni nada de nada ahí, pues que sea en vivo, que más que mostrárselas a ustedes en vivo y a todo color. Pues este en vivo no va a estar muy largo ni nada de eso, pero aquí como los de esos que hacen manualidades y eso para los niños en los programas esos que había antes. Les vamos a mostrar los ingredientes. No. Los materiales les vamos a mostrar que tenemos. Ya lo tenemos todo listo aquí porque no podemos agarrar una tijeras ahorita aquí, navajas y cosas de esas. No vaya a ser que algún contratiempo. Y por eso ya les tenemos todo listo. Muy buenas noches a todos los que se van conectando. Muchísimas gracias por estar aquí con sus compas que se los agradecen de corazón todo el tiempo. Su compa David López. David Junior. Que no se rajan y aquí andamos. Dice, mi nombre es Gabriel, dice mi compa ahí, le mandamos un saludo. Ahorita le vamos a mandar saludos a todos, pero primero vamos a mostrarles lo que tenemos aquí. No puedes hacer una resortera o una resortera de estas si no tienes esto que nosotros llamamos horqueta. Que por ahí mi compa de la resortera gladiadora, ahí les nombran marcos. Esto es una horqueta. Mira, ya me tumbaron los materiales. Ahorita los voy a enseñar todos. Tenemos una horqueta. Unas ligas de las del mercado. Ligas de estas no pueden faltar para una resortera artesanal. No son huecas, miren. Estas son las perronas, miren. Ay, me doy en la cara con ella. Miren, aquí están. Estas ligonas no son de las huecas. Y además de eso, ocupamos una jondía de baqueta. Miren, también la trajimos al mercado ahí donde hacen guaraches y todo ese asunto. Ahí fuimos y les dijimos a mi compa ahí, oye, ¿no tienes un pedazo de baqueta de coche o de res o de a ver de qué? Y sí, me dijo que ahí tenía y amablemente me dijo, ay, denme lo que quiera usted por ella. Y no le di nada. Mentira, sí le di 50 pesos por unos pedazos y ya sacamos varias. Eso, y también, a ver, quítame el carro de ahí, no va a ser que me atropelle. Es de metiche. El carro metiche. Y estas ligas no pueden faltar tampoco, miren. Estas son de cámaras de bicicleta, de tubos de bicicleta o de tubos de... Los de bicicleta son los mejorcitos o de moto o algo así, que se estiren bien. Es de bicicleta esta. Este es de bicicleta. Pero es nuevo. Es nuevo y entonces... y otra cosa, unos pedazos de trapo. Dirán, ¿por qué pedazos de trapo para hacer una resortera? Ahorita van a ver por qué le pongo pedazos de trapo yo. Son los calzones esos. Dice que son de los calzones viejos. No, los calzones viejos yo los uso para limpiar las motos. Y estos son para... Ahorita van a ver. Bueno, pues manos a la obra. Y hay que entrarle a la maniobra. Antes de empezar a armarlo, les voy a mandar unos saludos aquí a todos los que están. En caso, ya tenemos muchos comentarios. Emanuel Game dice, hola, saludote a mi compa Emanuel. Dice a Ángel Santiago, saludos a mi compa Ángel Santiago. A Blancaflor Verdugo, saludos. Dice, ya me suscribo y que ve todos los videos, está suscrito. Saúl Gutiérrez, un saludote a mi compa Saúl Gutiérrez. A mi compa Brian también, Santiago Jacobo. Saúl Gutiérrez, a ver. Armando Farfán, ya está mi compa aquí. Saludote mi compa. Sebastián Terrazas. Dice Manuel Game, ¿para cuándo arriada de venado? En una chancita vamos a pegar una andada. Están muy fuertes los calores. Aparte ya las víboras están saliendo de sus cuevas y están canijas. Para el compa Emiliano de Cuauhtémoc, Chihuahua, un saludote. Para mi compa Emiliano. Para mi compa Diego, dice que le encanta ver sus videos. Le encanta mucho la cacería. Dice Adalberto, dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, mi compa? Aquí andamos al 100. Ahorita seguimos leyendo comentarios. Váyanos comentando qué les parecen. Aquí está la otra, ¿no? Qué buen video tenemos grabado ya con estas que se vienen por delante. No te va ni una todavía. Este es una
Estas son de precisión. Estas son una chulada, miren, las gladiadoras, que ya las han visto ustedes. Y estas son las artesanales. Entonces, vamos a ponernos a armarla. Primero que nada, ahí tenemos, miren, esto es un metro de liga de esa de la del mercado. Lo que yo hago todo el tiempo para armarlo, a mí no me gusta trozarla, miren. Primero que nada, la agarro la liga yo y pongo la jondilla. Pero para esto me gusta todo el tiempo tener ayuda, miren. Ya tenemos unas ligas largas y unas ligas cortas. ¿Dónde están las otras cortitas? Aquí están, miren. Unas ligas largas y unas ligas cortas. Primero que nada vamos a utilizar las ligas cortas. Vamos a hacer un poquito para acá para que vean. Y vamos a amarrar. Aquí llegó la Yuma para los que preguntaban, miren. Ven, Yuma, para que saludes a la gente. Súbete. Arriba, arriba. Para que saludes a la gente, Yuma. Saludos, saludos a toda la gente. Saludos. Del Pacho también hay saludos. En el en vivo anterior de la semana pasada, para terminarse el en vivo. Ya, Yuma, te emocionaste. Bájate ya, bájate ya. Para terminarse el en vivo, les comenté ahí que se acababa de escapar el Pacho. Se escapó y duró aproximadamente... Duró exactamente una semana completa perdido el Pacho. Hoy por la mañana llegó. Él se va una semana, se agarra completa en la parranda. Y hoy llegó, ya está. Y se fue un lunes y vuelve un lunes. Se fue un lunes y volvió un lunes. Y pues ya se le está llegando. Se las vamos a tener que quitar porque no se quiere quedar y pues nos da miedo que lo agarre un perro. Si llegamos a hacer eso, ahí les vamos a grabar un video de cómo le va al Pacho. Quédense a ver cómo le va al Pacho. No. A ver, vamos a amarrar esto, miren. Amarramos primero que nada la jondilla. Válganse de alguien que tengan ahí cerquita, que les eche la mano. Y esta hay que irla amarrando. Yo tenía un amigo. Amor, va a tener que cortar la llamada porque no se me pare esto. No sé, aquí solamente videollamadas tenemos. Aquí porque no hay mucha señal. Ahora. Y se nos va a parar el en vivo si están con la llamada ya lo que da. Y no quisiéramos que quedáramos a medias. Miren, ya amarramos uno. ¿Ya me está escuchando tu mamá ya? Y ya la vamos a amarrar primero. Miren, y ya quedó bien amarrado. Ya quedó bien amarrado. Y ahí está una punta ya, miren. Esta no se suelta porque cuando se suelta y les pega en el pecho, miren qué bonito duele. Y ahora hay que amarrar la otra, miren. Así va a quedar como un columpio, miren. Traten de darle la simetría ahí en ese asunto. Se sube Pacho, que se va hasta el piso. Les comento que yo tengo obsesión por la simetría. Voy y corto una horqueta y sufro si no están parejos estos. Es obsesión por la simetría. A ver, agárrale aquí otra vez. Y si no me queda bien, lo desamarro. Y si no me queda bien, lo vuelvo a amarrar y lo vuelvo a amarrar. Hasta que me queda bien. Estas son las resorteras clásicas, artesanales, con las que tiraba su papá, con las que tiraba mi papá, con las que tiraba yo y con las que nos hemos enseñado a tirar todos. Y No, era bueno tirando con estas no fallan. No pueden faltar nunca estas. Les recomiendo a todos cuando vayan. El perro Yuma, dice, aquí estaba la Yuma. Cuando vayan de cacería, con lo que lleven, si llevan uno de aire, uno de resorte, o de lo que lleven, de todas maneras llévense esto. Porque cuando quedan colgadas las palomas con uno de estos, ya con eso tienen. Miren, y ya quedó así, miren. Ya quedó armado. No se espanten, ¿no? Es mi tío que está estornudando. Así son sus estornudos. Son sus estornudos. A ver, y ahora agarramos la simetría ahí, miren. Que estén parejitas las dos puntas. Y ahora hay que pegarla a la horqueta. ¿Y se acuerdan los trapos que tenía ahorita ahí? Pues esos trapos se los pongo... Junta lo que no me pierdan. Se los pongo aquí a la liga. Los trapos yo se los pongo aquí a la liga porque en el contacto con la madera y eso tienden a pudrirse. Las ligas estas. Y me gusta, la verdad, en última hora son cocacheras mías y no funciona. Pero yo miraba a los viejos de antes que le ponían un pedazo de truza ahí o algo. O cinta. Y ya con eso, pero cintas viene siendo lo mismo. Así lo ponía. Y ya con eso se
se detiene o se aguanta para que no se... A lo mejor era para que no se les moviera. Miren, primero que nada les voy a hablar de la horqueta esta, miren. Esta es una horqueta muy livianita. Esta horqueta es de Mauto. Los que son de por acá, por este rumbo, conocerán ese tipo de árbol. ¿Y lo ves? Es un Mauto. Nomás le falta la cara y tiene los dos ojos. Ah, tiene los ojos. Sí, nomás le falta la boca. Miren, fíjense el tamaño. Estas se agarran así, miren. Así. Yo la agarraba Saúl Gutiérrez, saludotes a mi compa Saúl Gutiérrez. Yo la agarraba con un dedo así, aquí. A ver, ¿ustedes cómo tiran? ¿Son la agarran la horqueta con la izquierda o la agarran con la derecha? Yo con la derecha. A ver, ¿con qué la agarran ustedes? Yo sí. Tú tiras así, va, tú la agarras con la derecha, yo no, yo la agarro así. Así se me hace más cómodo. Pues así me impuse, cada quien se impone, yo creo, dependiendo de su primera impresión. Y le decía, mi compa Emanuel Game la agarra con la izquierda, miren, con la izquierda igual que yo. Miren, aquí le hice unos desbastes, miren, para saber que este es el lado por donde se van a amarrar las ligas. Mi compa Héctor Manuel tira igual que Davidcito, tira por el lado derecho. Y ya lo ponemos en ese lado, en la horqueta. Esta madera de este árbol en especial, me gusta a mí porque no se raja. No se sabe rajar como decimos acá, pero no se raja. Aparte de que es muy livianita y también... ¿Y la otra liga andaba otra, no? No. Eran varias. Por la largota, esta déjame la parte. Esa la quiero por otra cosa, ahorita van a ver. También la agarra con la izquierda, dice mi compa. Ahorita vamos a leer más comentarios. Y esta sí, ya la amarro aquí yo, miren. Se hace la presentación y cuidar que esta no se tuerza ni para allá ni para acá, ¿no? Cuando se está amarrando en la horqueta, que quede simétrico, miren. Y ahora sí, vamos a amarrarla fuerte ya. En la rigidez que le den ustedes aquí al amarrarlo, es la seguridad que van a tener al estirarlo, porque muchas veces no lo dejas bien amarrado y no estás seguro y te pegas un horquetazo. El de allá, el que duele, porque el de allá de pega acá. la cara. Fíjense que yo no sé por qué muchas veces suelta y la horqueta te termina pegando en la cara. Ay, pues si están haciendo presión para adelante en vez de para atrás. Pues, ¿Sí? pero es que se te suelta de las manos y pues, ya veas, ahí le pegó en la espalda el otro día, ¿te acuerdas? Fuimos a tirar el otro día con los tiradores estos. Y se le trozó y dio la vuelta de los labios que estaba. Y iba un primo mío con nosotros y no sé de qué modo se le trozó y palo le pegó aquí por atrás. Le pegó aquí le pegó. Donde se le engüeró. Es que no lo alcanzó a tirar todo. Cuando yo sí... Y el nudo es así, miren. El nudo se pone el dedo, se da una vuelta más y se pasa por abajo del dedo lo que queda, el sobrante, y ya nomás encima, miren. Y ahí quedó amarradito ya, miren. Ahí está amarradito. A ver, antes de amarrar la otra punta, vamos a leer los comentarios aquí porque ya saben que se les agradece de lo lindo. Dice, me gustan mucho los videos de resortera, dice mi compa Conquistador de Ganado. Ahí viene próximamente un video con las gladiadoras. Y que está haciendo práctica con la caña, miren. Primicia para ustedes, miren, anda estrenando caña, el vato. Acaba de estrenar una caña de casting totalmente nuevecita, se cuajó. Yo quería una para mí, pero pues le tocó a este. ¿Mi primera? Su primera caña nueva de casting. Ya vamos a dejar descansar la cañita porque ya está en las últimas. La cañita esa y la vamos a guardar como recuerdo. La vamos a marcar. Dice, para que no se muerda, dice Saúl Gutiérrez, mándeme un saludo, un saludote mi compa. Es para que no se, exactamente, usted sí sabe mi compa Héctor Manuel sí sabe para qué es la tela. Dice William Virrueta, dice un saludo hasta San José, California. Arriba la cacería y su sierra, dice, saludotes mi compa. Saúl Gutiérrez, saludos. A Kevin Torres. Fue de cacería y cazó una paloma, dice mi compa. Espero se la haya comido y la haya disfrutado mucho. Las naturales me encanta hacer esas también, dice mi compa. Homemade Slingshot, dice. Resorteras hechas en casa. Saludotes. Me imagino que es un canal, le vamos a echar la vuelta. Dice Teresa Sánchez, dice al lado derecho. Dice mi compa Emilio Celot, dice con la derecha también, igual que Davidcito. A ver, vamos a leer.
Emanuel Game dice, David quiere una recomendación de escopeta para David Junior cuando crezca. A ver, dígame cuál estaría bien. Ahí coméntenos. Cuando que yo quisiera tener una escopeta, pero pues, ay, miren qué caras están por acá. Me gustaría tener una escopeta 12. En un futuro se nos va a conceder con el favor de Dios. Y seguir teniéndolos a todos ustedes aquí para en un futuro mostrárselos y que ustedes digan, yo me acuerdo cuando dijo en un en vivo que iba a tener una escopeta. Y ahora tiene una escopeta. Igual vamos a tener un riflón de aire, pero de esos perrones. Muy pronto van a ver unos videos con rifles de aire de más. Aquí van a ver de todo. Y van a ver un riflón de aire de esos chidos. A ver, dice una 410. Ah, una chulada. ¿Se la quisieron? Dice Viridiana Cortés, dice, fue de cacería mi hijo Jorge y cazó una paloma y una iguana. Ajá, mi compa. ¿Con resortera o con qué fue? ¿O con de balines? Dice el Tachiro, saludos de Michoacán. El Tachiro XD. Dice Juliana Espino, dice, ya te sigo. Muchísimas gracias. Ahorita vamos a seguir leyendo saludos. Dice Ethan Alexander Portillo. Saludos, Davidito. A ver, mándale un saludo a Ethan. Un saludo para Ethan. A Ethan Alexander Portillo, un saludote. El amigo tumbado, dice yo con la derecha, dice que tira mi compa. Dice músico oficial, dice algo bien, profe, hay que grabar. Cuando guste mi compa, aquí andamos al tiro. Bueno, vamos a seguirlo armando antes de que se nos haga. Ya estaba la comida, ya me la iban a traer. Pero le dije que me esperaran porque siempre como frío por estar platicando con ustedes, pero encantado de la vida. ¿O qué dicen ustedes? ¿Que nos traigan la comida o no? A ver qué dice el público. Vamos a ver los comentarios ahorita si alguien... A ver qué nos hicieron la comida, es sorpresa para mí también, yo no sé qué es lo que prepararon, miren. Ahí alineamos otra vez. Ya les digo, no tengo obsesión con la simetría. Quisiera dejar ese mal vicio, quisiera dejarlo, pero no puedo. Ver algo que está chueco. A ver, dígame, ¿usted está chueco? Sí, todavía está chueco. Ahí está derecho, miren. No sé qué le falta por aquí. Conquistador de ganado, mándale un saludo a mi compa Conquistador de ganado. Un saludo para Conquistador de ganado. Saludote mi compa que siempre está presente aquí. Bueno, ahí está parejito ya. Y ahora hay que pegarle la amarrada a este lado. Si los envíos fueran en el día, nos pudiéramos salir. Y si hubiera señal bien, pues también nos pudiéramos salir y calarla en vivo. Estaría chido. También en una ocasión hacerles un video en vivo. Por ejemplo, cacerías no se pueden hacer en vivo. Y no sé si pescas, la verdad. Hacer una exploración, por ejemplo. Llevarlos. No, los vamos a invitar en un en vivo a una exploración de unas ruinas que hay allá. ¿Vieron? Oigan, ¿vieron el video de la capa de panales? ¿Qué les pareció? ¿Cómo nos andaba? Este estaba muriendo del miedo con las abejas. Miren, ya vamos a hacer el último nudo. Miren, aquí. Y ahí quedó bien amarradito ya, miren. Ahí quedó bien amarradito, pero esto queda volando, miren. Esto queda volando. A ver, aquí están pidiendo unos saludos y se los vamos. Algo bien. Los vamos algo bien, profe, dice Aarón Paredes Martínez, saludos, mi compa. A ver, Saúl Gutiérrez, dice que es fan de Davidito, mi compa. Saludotes. Jalados, dice mi compa. Saludos desde Argentina, dice para Joel 123. Saludotes, tenemos mucha gente de Argentina que nos apoya. Recordando también, ¿no?, que al llegar a los 50,000 suscriptores vamos a regalar 2 resorteras gladiadoras totalmente nuevas, personalizadas, edición 50,000 suscriptores, que alguno de ustedes va a tener la suerte y la alegría de tenerlas. Y de esta resortera, amigos, les voy a comentar, ¿no? Esta resortera, todo lo que se consiguió para hacer una así, era para regalársela a un amigo que nos la pidió ahí en una ocasión por el Facebook y quedé muy cordialmente de enviársela
Pero hubo un problema ahí. Si lo está viendo el video y me puede enviar un mensaje, se borraron todos los mensajes y ya no supe quién era el perfil, ya no supe quién era. Era un señor que decía que quería tener una resortera así y yo le dije que se la iba a enviar y ya perdí los mensajes, se me borraron las conversaciones y ya no di. Pero pues si me puede volver a mandar el mensaje, Una pregunta. pues ahí. ¿Y no va a haber edición 100,000 ¿Cuál? de la resortera? No, las de resortera, las gladiadoras que van a venir son edición 50,000. No, Imagínense. ¿y 100,000 después? Imagínense si van a... Estas resorteras no son de juguete, no son ya son alta gama. Lo sostengo que son alta gama. Y pues aquí me llegó un mensaje aquí y me trastornó un poquito. Si a los 50,000 vamos a regalar esas chuladas de resortera, a los 100,000 a lo mejor podemos tener otro regalo mucho más espléndido para ustedes. No sé, ¿qué les parecería a ustedes que podríamos regalar? A ver qué se les ocurre que podríamos regalar a los 100,000. Algún día vamos a llegar a los 100,000. Ahorita estamos en más de 35,000. Cuando hicimos el video anterior, creo que estábamos en 33,000. Imagina el millón, dice. Imagínense el millón, ¿se imaginan? Todo es posible, amigos. Yo siempre he dicho que todo es posible para nosotros y todo es posible para ustedes también. Y pues nosotros estamos más que orgullosos de lo que hemos logrado y orgullosos de los suscriptores que tenemos, que son ustedes, por el apoyo que nos han brindado, los fieles que son, que siempre están al pendiente. Eso se les agradece. Ayer fuimos a grabar una aventura. Nomás les voy a pasar así el dato porque después la van a ver. Fuimos a grabar una aventura y vieran cómo nos dio gusto que hubo gente que nos conociera, que hubo niños que nos conocieran, que hubo muchas personas que nos dijeron, nosotros vemos los videos, que se acercaron ahí a platicar con nosotros y algunos pues ahí van a salir en los videos. Esperemos algún día ustedes que están aquí toparlos en alguna ocasión y conocerlos también. A ver, vamos a terminar. Dice, a ver, vamos a leer uno de los comentarios. Dice Alexander Estrada, saludos desde el Cerro de Perico. Mi compa, sí lo ubico, también nos sigue ahí en el Facebook. Dice Emiliano Castillo Delgado, saludos para el compa Emilio, que lo voy a enseñar a pescar. Dijo, eso es todo, mi compa. Saludos para David Junior y Santiago Jacobo. A ver, vámonos más para abajo porque ya se nos llenaron. Mi compa Diego Palacios de Argentina, aquí está presente en un en vivo. A mi compa así decimos nosotros aquí a alguien que le apreciamos, ¿no? Mi compa, a mi amigo de Argentina, Diego Palacios, que recuerdo que desde el primer video que hemos subido, él siempre nos ha comentado y siempre nos manda sus bendiciones. Cuando que subimos los primeros videos, 60 suscriptores. Y de esos 60, 50 eran familiares que prácticamente ni miraban los videos. Y mi amigo ahí siempre nos comentaba y nos deseaba muy buenos deseos, muy buenas vibras. Y hasta la fecha está aquí con nosotros. Se le aprecia y se le agradece de corazón. Al pariente, a ver, por aquí vi su comentario, mi compa, no crea que se me pasa. El pariente TJ oficial, que siempre está presente aquí también. Muchísimas gracias, mi compa. Bueno, gentes, hay que terminar el trabajo que tenemos comenzado. Les decía que lo que sobra yo no se lo corto, miren. Y lo que sobra se lo dejo caer aquí. Y esta liga que estaba aquí, esta se la pongo aquí, miren. Es más que otra cosa, pues son chuleadas que le damos a la resortera. Yo le pongo, pero no puedo amarrarlo ahí para que se me troza para... Ándale, exacto, para eso es. Se lo amarramos aquí, miren, en la punta, el sobrante. Por si, por ejemplo, de aquí tienden a rajarse y se trozan, entonces ya tienes un pedazo de extra para ponerle. Aparte, si se te troza una de las ligas con la que las amarras, pues ya con esta misma... Aquí viene Yuma otra vez. Aquí llegó la Yuma, miren. Uy. La Yumita aquí viene todo el tiempo con nosotros. Aquí se va a acomodar, miren. En la aventura que se viene, ahí andaba con nosotros.
espero poder tenerles esa aventura terminada Ay, me para el vas a próximo jugar. jueves. Sí. ¡Ay! Se me soltó. Ya lo voy a terminar de amarrar, mira. Quiero mostrárselos ya terminadito y que me den su opinión, qué tal quedó, si les gusta, si no les gusta, si dicen está muy feo, te quedó muy feo, o quedó bien chilo, compa. Miren, la obra terminada, miren. El extra que tiene aquí a mí no me estorba, miren. Aquí se lo dejo. Y esto que queda aquí tiene dos funciones. Que por si se te troza uno, aquí tienes extra para volverlo a usar. Y también de que le da más grip al agarrarlo. De que no se te resbale. Así lo agarro yo, ¿no? A ver, pero el rey de la resortera es este, que lo cale aquí atrás, que le pegue una estirada, por si se suelta, que le dé que le dé el chicotazo a él y no a mí. A ver. ¿Está blandito o está duro? Está blandito. ¿Está blandito? ¿A cuántos FPS tirará ese? Unos 50. 50 no, tira más. Un tirador tira como alrededor de unos 200. 200, 300 FPS, dependiendo de las piedras. La gladiadora. ¿Esto? Esta. Unos 500. Me gustaría cronearla en una de estas, a ver qué tan recio. Fíjense que vamos a hacer eso en un video. La vamos a cronear, si saben lo que es cronear. Le ponemos ligas nuevas para qué. Sí, lo vamos a calar y las vamos a cronear. No sé si mi amigo de la resortera gladiadora ya las haya croneado, pero nosotros vamos a sacar el dato en una chancita. A ver qué tan, a cuántos pies por segundo tiran estas. Por el Pacho. Están preguntando por el Pacho, dice mi compa Ismael Orue, preguntando por el Pacho. El Pacho llegó el día de hoy, andaba de parranda, el vato. Duró de lunes a lunes. El final del en vivo pasado, si quieren ir a verlo, cuando se iba a acabar, llegaron y me avisaron, hey, el Pacho se fue. Y pues hasta hoy llegó. Uno puso, ¿y el Pancho? El Pancho. Ah, es que muchos le dicen Pancho, no, pero es Pacho. Bueno, gentes, a ver, ahí la terminamos ya la resortera. A ver, coméntenme qué les pareció. Si les gusta. Si les gusta, si no les gusta. A ver, ¿qué les parece? Falta que les tire yo. A ver, este para no hacer qué. ¿Es que está duro o te La ligo. tiembla mucho la mano? No, a mí me tiembla la mano. De tanto que tocaba la guitarra. Turrin, turrin, turrin. Me quedó ya está la guitarrona atrás, miren. De tanto que tocaba la guitarra, me quedó la temblorina, miren. Miren. Pero pues también está duro. Es normalito. Sí. Chicotazo. Quiere Y que estas ya con- nomás le pone la mano y se te hace. Miguel González, un saludote hasta Jalisco, mi compa. Bueno, amigos, pues ahí quedó. No sé si ya nos hayan servido la comida ya o no, pues no nos trajeron ahora y pues ya está haciendo hambre. Al Pacho hay que irle a echar cena. Hola, Yuma, Quedó también. muy bien y lista para las ardillas, parece que dijo mi compa. Vamos a leer algunos de los últimos comentarios para saludarlos antes de irnos. Las ardillas están olvidando. Ismael Orue dice, salúdenme, porfa, saludote mi compa. Bautista Ibáñez, un saludote. Viridiana Cortés, saluda a mi hijo, dice Jorge Uriel. Por favor, el día del niño. Ya mañana es el día del niño, ¿no? Mi último día de niño. Va a ser su último día del niño porque ya va a ser su último año en la primaria. Entonces lo tiene que disfrutar mucho. Ayer lo disfrutamos también el día del niño. Para todos sus hijos de Este es el ustedes, tamaño de mi mano aventureros que ven el canal, apapachen mucho a sus hijos, consiéntanlos mucho, quiéranlos mucho, que coman dulces mañana, pero ya no les den en todo el año, Ah, no. porque comen muchos dulces. No. Entonces, para el hijo de nuestra amiga Viridiana, dice Uriel, Jorge Uriel, un saludote, que se la pase de lo mejor mañana. Dice Aldo Gamer, dice, ¿me puedes regalar unas resorteras? Soy de Jalisco, no sé si mi compa Aldo ya haya visto, pero vamos a sortear al llegar a los... Ya las están haciendo, al llegar a los 50,000 suscriptores, con el favor de Dios y el apoyo de ustedes, vamos a regalar 2 resorteras. Ahí les voy a decir cómo va a estar la dinámica. Dice Héctor Manuel, un rifle personalizado, dice a los 100,000. Estaría chido, ¿ah? Pues todo puede ser posible en esta vida. Todo puede ser posible. Esperemos seguir siendo bendecidos por ustedes y por el Creador. Y seguir teniendo mucho trabajo porque como ustedes saben, como algunos saben, este no es el único
la única actividad que tenemos también, pues él va a la escuela. Yo trabajo de maestro en 2 escuelas. También, pues soy músico y pues coordinamos el tiempo para poder hacer de todo. A ver, que alguien dijo aquí que, a ver. Quisiera conocerlos, dice ustedes, Héctor Manuel. Algún día, mi compa, estoy segurito que se va a dar. Alguien puso ahí, dice, es caucho para los de Colombia, dice, exacto, ese es. Vi un comentario aquí. De Colombia, donde quiero yo. Dice que él quiere ir a Colombia. Yo también quisiera ir a Colombia a pescar algún día. Medellín. A Medellín quisieras ir tú. Saludos a toda la gente de Colombia. Toque la guitarra, dice mi compa. Yo creo que no creen que se toca la guitarra. Es más, les voy a tocar un pedacito. No les puedo poner a cantar, pero se las voy a hacer sonar la guitarrita esta. Quiero agradecer también a mi compa, a mi compadrito Suri, que hoy me regaló esta playera de pesca y él me regaló esta guitarra también. Me dijo, ahí tengo una guitarrita vieja guardada porque él fabrica instrumentos de cuerda. Y me dijo, ahí tengo una guitarrita, dijo, vieja, pero vieras qué bonito suena. Ustedes dirán si suena bonito, a ver. A ver, díganme si medio largo. Les cantara, pero les iba a dar ganas de empinar el codo. Ahí está, yo no toco guitarra, no, nomás así. Mi fuerte es el acordeón, en el grupo donde toco. Este gallo toca la guitarra también, está enseñando a tocar la guitarra. Me gusta más el acordeón. Pero le gusta también toca el acordeón. Y pues, amigos, quiero darles las gracias por estar. No sabía que era maestro, dice mi compa el Tachiro. Así es, amigos. Muchos de los muchachos que salen en los videos, por ejemplo, los que iban con nosotros a cortar el panal por la miel, ahí va un alumno, un exalumno y un próximo alumno, porque va a entrar también de los que iban ahí. Entonces, pues ahí tenemos esa labor. Ahí van a seguir viendo alumnos míos porque ellos me invitan a hacer aventuras. Igual les gusta ir conmigo. Y si algún día con alguno de ustedes a ir a grabar una aventura en un futuro, si Dios nos los permite, así va a ser. Y pues ahí está. Ahí quedó, miren, la fabricación de una resortera artesanal totalmente en vivo. Así es que no hay truco, que ya la teníamos elaborada. Dice Manuel Games, ¿dónde vive? Somos de Sinaloa, de acá de la sierrita de Sinaloa, en un rancho donde da vueltas el aire. Cuando gusten, aquí está su casa de todos. Muchísimas gracias, amigos, por estar presentes. Una vez más, se les agradece de corazón. ¿Para cuándo viene Tepic, Nayarit? Dice. Cualquier rato vamos a ir por allá. De hecho, tenemos unas invitaciones a Santa María del Oro. Ahí yo creo que está cerquita de Nayarit, o es en Nayarit, no sé. Nos invitaron a pescar y cualquier rato vamos a andar. Me encantan tus resorteras, dice el compa Bautista. Ahí está esta, miren. Y aquí está la preciosa, miren también. Y las de David ya están también. Y ahí les voy a mostrar los avances de la edición 50,000 suscriptores para que estén al pendiente. De hecho, uno de los muchachos que vimos allá, un niño que vimos en un suscriptor en donde fuimos ayer, dijo, hey, las gladiadoras, ¿para cuándo? Pues a lo mejor, a ver a quién le toca una gladiadora. Y uno de los seguidores también era youtuber. Sí, el compita Mauricio que vimos ahí, que también estaba grabando videos ahí donde andábamos. Qué bueno, nos da mucho gusto ver que le andan echando ganas y todo ese asunto. Bueno, amigos, pues muchas gracias por estar presente. Les deseo que tengan una bonita noche, bien descansada, felices y que amanezcan contentos mañana y que nos vean el siguiente jueves con la aventura que se viene. Así es que gracias a todos por estar presentes y
Que pasen bendecida noche. Saludos, amigos. Ah, y para el que no lo haya podido ver, toda la semana, o cuando ustedes lo quieran ver, ahí lo pueden ver también. Bendiciones, amigos.